En este video, mi nombre es Luis Marcano, mi compañera es Joaquín Rodríguez, somos estudiantes de informática de la UPT Pueblo y Mariano Rivera y nosotros les vamos a explicar lo que son las listas enlazadas simples. Las listas enlazadas simples son estructuras de datos lineales y dinámicas compuestas por un conjunto de nodos en secuencia enlazados mediante apuntadores o referencias. Cada nodo está compuesto por un dato y una referencia al siguiente nodo. Su principal beneficio es que permite insertar y eliminar datos en cualquier lugar de la lista de manera constante, mientras que no permite un acceso aleatorio. Una representación gráfica de las listas enlazadas simples es una cadena de nodos con flechas que apuntan al siguiente nodo. Estas presentan unas ventajas y desventajas. Una de sus ventajas es que es dinámica, es decir, crece o disminuye según nuestras necesidades sin alterar la memoria. Permite introducir datos en un orden diferente al orden almacenado y permite insertar y eliminar datos, como ya antes se ha mencionado, en tiempo constante en cualquier lugar de la lista. Sus desventajas es que ocupa más espacio en memoria que un arreglo, ya que este posee apuntadores y no permite un acceso aleatorio, sino que es secuencial desde el primer lugar hasta el lugar que sea necesario. La presentación en C de las listas enlazadas simples. Primero que todo, un repaso acerca de cómo está compuesta una lista enlazada. Está compuesta por nodos. Este cuadrito que se muestra acá. Este nodo va a contener dos campos. El campo en donde va a estar el dato. Este dato puede ser de tipo entero, carácter, real, etc. Y el campo donde va a contener el puntero. Este puntero va a hacer referencia al siguiente nodo de la lista y así sucesivamente. Cuantos nodos tenga la lista, estos van a tener sus dos campos. El primer nodo se le conoce como inicio y el último nodo, su apuntador va a hacer referencia a nulo, es decir, indicando el final de la lista. Esta representación visual sería de esta manera en código. Como decía, un nodo está conformado por dos campos. Acá se crea el campo dato. Este va a ser de tipo entero. Y acá se crea el campo donde se va a almacenar el puntero. Luego, para crear una lista, es decir, un conjunto de nodos, se define la estructura de lista. Es importante guardar ciertos componentes de la lista, como su inicio y su fin. Por lo que se va a crear un puntero que guarde la dirección del primer nodo de la lista y del último nodo de la lista. Además, se va a crear un tamaño, es decir, cuántos elementos va a tener dicha lista. Entre las listas enlazadas simples también se pueden realizar ciertas operaciones. Una de ellas es la creación o inicialización. Esta se basa en crear una lista vacía. Para crear una lista vacía lo que se hace es primero definir una función. En este caso se le nombra inicialización y va a recibir los parámetros de lista. Con esta lista se va a trabajar y se les va a agregar valores, o mejor dicho, null, que hace referencia a que no guarda ningún valor. Tanto el puntero que hace referencia al inicio como el puntero que hace referencia al final, los dos van a guardar el mismo valor. Y de igual forma el tamaño. Como la lista no tiene ningún elemento, entonces el tamaño va a ser de 0. Bien, ya que para trabajar con una lista esta tiene que contar con ciertos nodos, no puede quedar simplemente siendo una lista vacía. Por ende, necesitamos la segunda operación, que se trata de agregar o insertar nodos. Los nodos pueden ser insertados en una lista vacía, como ya decía, al inicio o al final de dicha lista. El nodo que se va a agregar hay que tener en cuenta que debe contar con su campo en donde se va a agregar el dato y con su campo en donde se va a agregar el puntero. Esta representación de código muestra cómo se agrega un nodo al inicio de una lista. Primero se crea la función haciendo referencia a insertar. Va a recibir dos valores. El
el valor de lista y el valor que va a tener el nuevo nodo. O dos parámetros, mejor dicho. Esta primera línea de código hace referencia a que se está reservando un espacio en memoria para el nuevo nodo que se va a añadir. Recordar que las listas enlazadas trabajan con memoria dinámica y la manera de representar la memoria dinámica es a través de malloc sizeof. Esta es la manera de representar la memoria dinámica. La siguiente línea de código hace referencia a que al campo en donde se va a agregar el elemento del nodo. Es decir, este es el campo donde se va a agregar el dato o el valor y se está asignando a ese campo del nuevo nodo. Y luego el segundo campo del nodo, el cual consiste en el apuntador. Entonces aquí se le está agregando ese apuntador. Cabe recalcar que como se está agregando el nodo al inicio de la lista, el apuntador debe ser el inicio de la lista. Es decir, debe apuntar al siguiente o al segundo nodo. Para explicarme un poco mejor, en esta línea de código hace referencia a que se está actualizando las posiciones de cada nodo en la lista. Debido a que el nuevo nodo va a tomar la posición del primer elemento en la lista, este va a ser el inicio. Por ende, se le tiene que hacer saber al compilador que el nuevo nodo es el inicio de la lista y por ende su apuntador también es el inicio de la lista que da paso a los siguientes nodos. Por último, se incrementa el tamaño de la lista. Ya que se agregó un nuevo nodo, la lista va a ir incrementando. Bien, otra de las operaciones que se pueden hacer es la de la búsqueda. Es decir, si quiere buscar un elemento, a ver si está en la lista. Lo que se va a hacer es ir recorriendo desde el inicio hasta el fin. No se puede buscar un elemento en específico. Se debe recorrer de inicio a fin y ver si el elemento que se quiere buscar coincide con lo que está en la lista. Si coincide, entonces se va a retornar ese elemento como muestra de que sí está en la lista. Pero si no se consigue, se va a retornar nulo, haciendo referencia a que no hay ningún valor. Aquí está una representación del código para la búsqueda de un elemento en una lista enlazada. Aquí se crea una función y aquí se define. Primero se crea un nodo auxiliar. Luego, este nodo auxiliar es para buscar en la lista. Luego, acá lo que se hace es usar un ciclo. Este ciclo lo que dice es que si el valor actual es distinto de null, entonces se debe ejecutar esto. Se dice que si es distinto de null porque cuando llega a null, llega al final de la lista y ya no va a seguir recorriendo más. Mientras que cada recorrida del ciclo lo que va a hacer es comparar el valor de un nodo con el valor que se quiere buscar. Si el valor del nodo es igual al valor que se quiere encontrar, entonces, y si se encuentra, entonces va a retornar ese valor, haciendo referencia a que encontró el valor en la lista enlazada. Si no lo ha encontrado todavía, entonces pasaría al siguiente nodo y haría el mismo recorrido. Si en el primer nodo no está el valor buscado, entonces pasa al siguiente nodo. Si no está, al siguiente. Y así cuantos nodos haya. Si no se ha encontrado el valor en ningún nodo de la cadena, eso significa que el valor no se encuentra en la lista. Por ende, lo que se hace es retornar null, lo que significa que no hay ningún valor encontrado del que se quiere buscar. Otra de las operaciones que se puede realizar es la de eliminar un nodo en la lista. Visualmente sería algo como esta es la lista y supongamos que yo quiero eliminar el nodo que contiene el número 7. Para ello lo que tengo que hacer es quitarle la referencia hacia ese nodo. Como los nodos se conectan mediante punteros, cuando yo le quito ese puntero a ese nodo, significa que ya no se vuelve parte de la lista porque no tiene nada con qué enlazarse a los demás nodos. De esta manera. Ahora, esta representación en código sería de la siguiente manera. Primero, inicializo y declaro la estructura
función de tipo void en donde voy a trabajar con la lista. En este caso lo que voy a hacer es eliminar un elemento en la lista. Vamos a trabajar eliminando el primer nodo en la lista. Lo primero que voy a hacer es crear un nodo auxiliar. Siempre hay que estar preparados. Así que se crea un nodo auxiliar. Luego el primer nodo. Entonces, el segundo nodo va a ser ahora el inicio de la lista. Por lo que se hace es actualizar esa lista para que el segundo nodo sea ahora el inicio. En esta línea lo que significa es que se va a liberar el nodo que se quiere eliminar, en este caso el primero, y por último se va a decrementar la lista, porque como se está quitando un nodo, la lista se va reduciendo. Y esta sería una breve representación de cómo se eliminan los nodos o el primer nodo en una lista enlazada. Esta fue toda la explicación acerca de la representación en C de las listas enlazadas simples.